Saludos, estimados estudiantes de la unidad educativa Cosme Renela. A continuación vamos a revisar la primera unidad de los contenidos de física para el primero de año BGU-PT. Comencemos. Como primera unidad se va a revisar el tema de la física explica todo lo que nos rodea. Debemos comenzar explicando que la física es la ciencia que se encarga del estudio de los movimientos que se componen dentro del mundo y del universo. Por lo tanto, les pido a ustedes que hagamos una recompilación de todo lo que sabemos acerca de la física. Implícitamente hemos usado y sabemos de la física desde que somos niños, desde por qué se caen las cosas. Hemos aprendido a vivir con ella y manipularla a nuestro favor, como el aprender a lanzar una piedra, aprender a tener puntería. Es una prueba de la experiencia que tenemos de tratar con la gravedad, por ejemplo. Como vemos entonces, nosotros ya sabemos y tenemos una percepción empírica de lo que es la física. Les pido entonces que reflexionemos algo. Las unidades con las que se miden las cosas. Por ejemplo, el tiempo, sabemos que se mide en horas, minutos y segundos. No podemos medir el tiempo en metros, ¿sí? Entonces, cada aspecto de la naturaleza tiene una medición y con qué medirlo. Por ejemplo, las distancias se miden en metros, kilómetros, yardas, millas. Entonces, podemos clasificar a dos grandes grupos aquí, el sistema internacional y el sistema inglés, siendo el sistema internacional el que se utiliza en la mayoría del mundo y el sistema inglés el que se utiliza en Estados Unidos. Vamos a revisar entonces la parte del contenido. Como podemos observar aquí, lo revisemos. Tenemos las unidades de la longitud, como vemos aquí. Les había dicho que se puede medir en metros, ¿sí? También podemos medirlo en kilómetros. Estas unidades se las utiliza para el sistema internacional. La masa, el kilogramo, ¿sí? Como cuando vamos a comprar algo, eh, un poco de pollo o carne lo solicitamos que nos vendan por kilos. Como habíamos hablado entonces, en el tiempo se miden en segundos y en minutos y también podemos medir en horas. La temperatura absoluta se utiliza en los grados Kelvin, aunque también aquí para temperaturas absolutas, pero también en América del Sur y en algunos países utilizamos los grados centígrados. La intensidad de corriente, los amperios, la cantidad luminosa en la candela y la cantidad de sustancia que se refiere a los moles de masa. Cabe recalcar que estas eran unidades internacionales, lo que utilizamos en la mayoría de los países. Vamos a revisar cuál es la diferencia que tenemos entonces en el sistema inglés. A continuación he puesto entonces una lámina que tiene las cantidades y las transformaciones respectivas. Recordemos que en Estados Unidos se maneja este sistema de unidades. En la década de los 80, como una anécdota, se intentó que en Estados Unidos también se utilice el sistema internacional, pero lastimosamente no se lo consiguió porque no tuvo el apoyo de todos los estadounidenses, los cuales se negaron a abandonar su sistema de medida por
el propio que tienen en el sistema inglés. Cabe recalcar que el sistema internacional utiliza una escala decimal, lo que quiere decir que 1000 kilómetros es 100. A ver, un kilómetro sería 1000 metros y un, y un kilómetro serían 10 decámetros y así, de 10 en 10, como se lo he explicado. Entonces, la diferencia con el sistema inglés es que ellos tienen que realizar una transformación decimal. Por ejemplo, tenemos unidades de longitud, como se había revisado. Es muy común ver en las películas de Estados Unidos, al menos en las que se visualiza partidos de fútbol americano. Ellos utilizan, por ejemplo, la medición de la yarda como una medida más general. Para medir la altura de una persona utilizan los pies de altura. Para medir distancias cortas utilizan la pulgada. Entonces, estas transformaciones que tenemos aquí son la muestra de los distintos tipos de transformaciones que tenemos. Entonces, tenemos la pulgada, como se la nota aquí, donde decimos que una pulgada es 2,54 centímetros. Si queremos hacer una transformación de estas, la podemos realizar de esta forma. Decimos entonces, por ejemplo, 100 pulgadas, la inicial es in, de inches, es pulgadas. Entonces, 100 pulgadas, por ejemplo, vamos a realizar una transformación de ejemplo. Sería una pulgada, son 2,54 centímetros. Donde aquí cancelaríamos dos unidades, pulgada con pulgada, y el resultado me daría entonces 100 por 2,54 sería, hacemos uso de la calculadora, 100 por 2,54, recorremos la coma, dos lugares por los dos ceros y sería 254 centímetros. Y así podemos realizar cualquier cambio de unidad, donde relacionamos entonces. El pie es 30,48 centímetros, la yarda es 0,91 metros, la milla también es muy utilizada para medir las distancias grandes, por ejemplo, las distancias que separan a las ciudades en Estados Unidos se miden por millas. La libra, es en Estados Unidos se utiliza, en vez de solicitar cualquier cosa en kilos, se solicitan libras. También unidades de masa también pueden ser las onzas, que es una unidad inglesa, pero también hay que recalcar que también en América del Sur se pueden utilizar onzas para medir especialmente cantidades pequeñas de líquidos o también para medir la harina. Por lo general es para medir harinas, pero en cantidades pequeñas. La tonelada se utiliza en cambio para calcular unidades de masa, pero de mayor volumen, como por ejemplo eh, 100 toneladas, cantidades grandes. También tenemos el galón. El galón es una unidad inglesa. Por lo general, por ejemplo, el galón se lo relaciona con las cantidades que para los vehículos es más común frecuente. Entonces ir a solicitar en la gasolinera de hecho, aquí en el Ecuador también nuestro precio es por galón. Lo que quiere decir es que por 3,78 litros pagamos, por ejemplo, 2,50 dólares. Al contrario de en otros países, por ejemplo, Chile, donde se paga la gasolina por litros. Cada, cada uno de los países también puede a veces manejar distintos tipos de unidades. Entonces tenemos que estar acostumbrados a revisar. Donde también tenemos finalmente el pie cúbico como unidad.
de, de volumen también. Como vemos, podemos entonces nosotros transformar o realizar transformaciones de acuerdo a las unidades que estemos manejando y de acuerdo al país o región donde estemos, porque también en Europa se manejan otro tipo de unidad, las mismas unidades, pero varía de país a país. Hay países que prefieren medir las cosas en kilos, hay países que prefieren medir las cosas en libras. Tenemos que entonces tener claro cómo se hace una transformación de unidades. Gracias por su atención. Les invito a que sigamos quedándonos revisando todos los contenidos que tenemos y no olvides que debajo de este video encontrarás un, un cuestionario que será evaluación de lo aprendido. Muchas gracias. Te espero en un próximo video.